Buenos días con todos, compañeros y colaboradores de Hipermetales. Vamos a tratar el tema de ergonomía y posturas forzadas. Esperemos que el tema sea de su agrado y sobre todo fructífero y podamos aprender algo. Más que nada que puedan plasmarlo a la hora de realizar sus actividades cotidianas en la empresa. La forzada comprenden ciertas posiciones del cuerpo, sobre todo que hace referencia a posiciones fijas o restringidas, es decir, sin movimiento. Más que nada estas posturas lo que hacen es provocar una sobrecarga en los músculos y tendones, lo que hace que hasta cierto punto a estructuras que se ven más afectadas son las articulaciones, ya que hay una acción de manera asimétrica en las cuales esta misma acción va a ejercer otra fuerza más estática sobre la musculatura. Entonces, la afectación se va, dependiendo de la postura, va a verse afectado lo que son músculos, tendones y articulaciones. Tenemos de dos tipos. Una postura dinámica que se refiere prácticamente al movimiento. Por ejemplo, cuando el trabajador está caminando, corriendo o se agacha para recoger algo. Y tenemos la postura estática, que se refiere a cómo se mantiene cuando no se está en movimiento. Por ejemplo, cuando estamos sentados, de pie o durmiendo. La mala postura. Una mala postura va a producir dolencias, sobre todo a nivel del sistema locomotor, que agrupa principalmente huesos, músculos, nervios y articulaciones. Las zonas que normalmente se ven afectadas de estos dolores es la espalda, el cuello, piernas son las más frecuentes. En otras palabras, los términos con los que se conocen este tipo de dolencias pueden variar desde una cervicalgia, una dorsalgia, una cifosis, tortícolis y epicondilitis. Tal vez si alguno de ustedes ya han padecido alguna molestia y el médico les ha dicho que tienen estos problemas, puede ser justamente debido a las malas posturas. Podemos disminuir el riesgo ergonómico de nuestros trabajadores, principalmente elaborando un plan de riesgo laboral. Esto se va a encargar el técnico de seguridad de la empresa, ya que éste va a evaluar y calificar su puesto de trabajo. Formación para los trabajadores, por ejemplo, justamente el objetivo de este video, indicarles puntos claves a la hora de prevenir riesgos laborales. Aquí tomar muy en cuenta que, por ejemplo, los trabajadores, si ustedes denotan o se percatan de existencia de algún tipo de riesgo, están en la obligación de notificar inmediatamente para nosotros poder tomar medidas o cartas en el asunto. Con personal de oficina, en el punto A vamos a evitar la torsión del cuello, es decir, que vamos a ubicar el teclado y el monitor frente a su cuerpo. La parte superior de la pantalla debe quedar a la altura de su línea horizontal de visión. Esta distancia que hay entre la visión y la pantalla va de unos 40 a 70 centímetros. De preferencia nunca colocar la pantalla de lado porque al girar el cuello usted está sobrecargando la articulación y aquí pueden empezar con los problemas de dolor de cuello. Vamos a evitar la compresión del antebrazo, es decir, apoyar sobre un borde agudo. Como podemos observar en la imagen, lo incorrecto es justamente que el antebrazo se apoye en el filo de la mesa. De preferencia se debe utilizar un apoyo muñeca o una mesa con borde redondeado para evitar la compresión del antebrazo. Más que nada porque de este modo vamos a evitar que aparezcan problemas osteomusculares a nivel de la extremidad superior, por ejemplo, el desarrollo del túnel carpiano. Otro punto a tomar en consideración es evite digitar con los brazos en suspensión. Apoye sus antebrazos sobre el escritorio y o bandeja portateclado y utilice una silla con apoyabrazos. Como podemos observar en la imagen, lo correcto es justamente que el antebrazo esté paralelo a la mesa, justamente con apoyo del apoyabrazos de la silla y el soporte de la muñeca, para que de esta manera evitar que los brazos queden suspendidos en el aire, porque del mismo modo puede ocurrir una sobrecarga en la articulación y en esta estructura principalmente. Otro tema a considerar, otro punto más bien dicho, es evitar la extensión de la muñeca.
No utilice su teclado con una pendiente demasiado inclinada. La pendiente hace referencia justamente a este movimiento de la muñeca. Como podemos observar en lo incorrecto, indica que la muñeca está hasta cierto punto flexionada. Lo que hay que hacer es mantener su muñeca alineada con respecto a los antebrazos. Es por eso que si el teclado está muy elevado, se debe retirar la patita y colocarla completamente plano en el escritorio. Del hombro y del brazo. En este caso hace referencia en que el mouse debe estar en el mismo plano y al costado de su teclado. No debe estar alejado debido a que hay que tratar de evitar justamente que el brazo se extienda demasiado. Si este brazo se extiende por más del tiempo requerido o sostenible, pues van a aparecer los problemas. Hay que evitar la sobrecarga de su extremidad superior derecha, por lo tanto el mouse debería alternarse de mano derecha a izquierda. Así evitamos la sobrecarga en la mano derecha y el uso intensivo del teclado numérico y el mouse por estas estructuras. Desviación de la muñeca. Aquí debe evitar mantener desviadas las muñecas. Como podemos ver en imagen, hay que tratar de evitar girar o flexionar las muñecas. Todo debe mantenerse en conjunto, alineado, tanto muñeca como antebrazo, y así nos movemos. En lo que concierne a la silla, debe evitar el abandono del respaldo. Mientras permanezca sentado, utilice el respaldo de su silla y evite sentarse en la mitad delantera del asiento. Como podemos observar en la imagen incorrecta, el trabajador está prácticamente despegado del espaldar. Como podemos ver, esta mala postura hace que justamente se sobreextienda la columna y aparezcan los problemas. Por ende, la postura correcta es justamente que la espalda esté pegada al respaldo y de esa manera que se mantenga la curvatura fisiológica. De los pies. Se debe evitar la flexión de las piernas, esto ya que va igualmente a provocar sobrecarga a nivel de las rodillas y la pelvis. Por lo tanto, sus piernas, su planta de los pies, de hecho, deben estar sujetas al piso. Si usted no avanza o no alcanza por algún tipo de condición, ya sea por la altura de la silla o por alguna otra cuestión, debe utilizar un reposapiés, para que de esa manera el ángulo entre la rodilla sea de 90 grados. Ahora, si ya indicamos cómo prevenir, vamos a hablar justamente de los trastornos a los cuales usted puede desarrollar en el caso de no seguir las recomendaciones del caso. Y estos son los trastornos musculoesqueléticos. Se refieren a cualquier tipo de lesión, daño o trastorno de articulaciones principalmente u otros tejidos de las extremidades superiores e inferiores, que hace referencia a lo que son músculos, tendones, ligamentos. ¿Qué es lo que provoca o por qué aparecen estos trastornos? Porque el trabajador puede estar sometido a altas tasas de repetición de tareas, a esfuerzos muy intensos como levantar pesos muy pesados, o posturas incómodas o sostenidas en el caso de personal de oficina que debe permanecer sentado más de 4 a 6 horas en su puesto de trabajo. De los tipos de trastornos más comunes que pueden surgir por una mala postura. Por ejemplo, tenemos la tendinitis del manguito rotador, que es una inflamación de los tendones del músculo del hombro que va a generar dolor al realizar movimientos en los hombros. Epicondilitis. Esta es una lesión por un esfuerzo repetitivo, sobre todo por la sobrecarga en el antebrazo. Se inflaman los tendones de los músculos de los codos. Trastorno muy común y sobre todo de una prevalencia muy amplia es el síndrome de túnel carpiano. Esta condición del síndrome de túnel carpiano hace referencia a la compresión del nervio mediano a su paso por la muñeca. En este caso hay que tomar muy en cuenta que dependiendo del tipo y el grado de afectación de esta enfermedad, el tratamiento difiere a sesiones de fisioterapia y en los casos más extremos a cirugía. El dolor de espalda, lo más común, o lumbalgia, puede deberse
principalmente a una contractura dolorosa y persistente de los músculos de la parte baja de la espalda. Pero cuando este tipo de condiciones, este dolor más que nada, se acompaña de dolor, acalambramientos, adormecimientos de las piernas, muy probablemente ya estemos frente a una patología mucho más compleja. Cervical por tensión es un cuadro clínico doloroso producido por una contractura muscular a nivel del cuello. Está motivado por una sobrecarga de trabajo y uso repetitivo de los músculos y posturas forzadas, sobre todo en personal de oficina que tiene que girar el cuello, y también por el mal uso del celular. Operativo. Vamos con manipulación manual de carga. Sobre manipulación de carga hace referencia a cualquier operación de transporte o sujeción de una carga. Una carga, según el IES, para personas, para hombres principalmente, no debe sobrepasar los 25 kilos y mujeres no más de 23. Es por eso que esta sujeción o transporte de la carga por parte de uno o varios trabajadores está inmerso en lo que es el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento de las mismas, que obviamente que por sus características muchas veces inadecuadas puede producir riesgos, sobre todo a nivel de la columna dorso-lumbar, en los trabajadores que tienen que realizar este tipo de actividad. Factores de riesgo que están inmersos sobre todo en levantamiento y desplazamiento de carga. Hay que tomar muy en cuenta la característica de la carga. Por ejemplo, cuando la carga es demasiado pesada o grande, cuando esta es muy voluminosa, difícil de sujetar, cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse porque no está bien sujeto, cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o contorsión del mismo, o que usted tenga que inclinarse para levantar o desplazar esa carga. Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular, sobre todo, golpes. Eso referente a la característica de cada carga. Ahora, en lo que concierne al esfuerzo físico necesario, sobre todo cuando es demasiado importante, es decir, cargas que son de contenido frágil, cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o flexión del tronco, cuando por acarrear un movimiento brusco a la carga, cuando se realice mientras el cuerpo está en una posición inestable, por ejemplo, cuando toque desplazar carga en altura, cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre, es decir, que usted tenga que realizar más esfuerzo físico porque tal vez la carga está suspendida o le toque levantar la misma en más de 2 movimientos. El trabajo y las características de medio también influyen mucho en lo que es levantamiento y desplazamiento de carga. Por ejemplo, tomar en cuenta que el espacio debe ser libre, especialmente el vertical, porque a veces resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate. Cuando el suelo es irregular y por tanto puede lugar a tropiezos principalmente, o bien este piso sea resbaladizo, por ende el trabajador debe llevar un calzado adecuado. Cuando la situación o el medio del trabajo no permitan al trabajador manipular en altura segura y en una postura correcta. Cuando el suelo o el plano de trabajo presente desniveles que impliquen la manipulación de la carga en diferentes niveles. Sobre todo hace referencia a la altura. Cuando en el suelo los puntos de apoyo son inestables, la temperatura, humedad y la circulación del aire también influyen bastante. La iluminación, sobre todo para evitar caídas, y cuando existe exposición a vibraciones. Para levantar o desplazar una carga también tiene ciertas exigencias. Por ejemplo, que los esfuerzos físicos demasiado son frecuentes o prolongados y en los que tenga que intervenir particularmente la columna. Aquí hace referencia más al levantamiento de pesos. Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. Cuando usted tenga que desplazar más de 1 metro la carga, ya tiene que tomar descansos. Si lo hace muy rápido por ganar tiempo, ahí ocurren los problemas. Si le toca desplazarse grandes distancias con elevación, descensos o que tenga que realizar transportes, va a exigir más esfuerzo físico.
y sobre todo por el ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. Más que nada aquí hace referencia a las exigencias del puesto de trabajo, es decir, que si usted no cumple con su meta, pues obviamente por la situación demandante usted va a realizar más rápido y por ende va a ser expuesto a más riesgos. Y ahora un factor individual, sobre todo del trabajador, más que nada es la falta de actitud física para realizar las tareas, el uso inadecuado de ropas, calzados u otros efectos personales que lleve el trabajador, que el trabajador no tenga los suficientes conocimientos o las adaptaciones para realizar las tareas o inclusive la formación adecuada, y lo principal es que ya exista una patología dorsolumbar previa y que no hayan comentado al médico o se haya notificado en la ficha de ingreso o periódica. Además, vamos a tener ciertas normas preventivas básicas para levantar y desplazar carga. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos que el personaje debe apoyar los pies firmemente y separarlos aproximadamente unos 50 centímetros uno del otro. Se debe mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible, así aumentando la capacidad de levantamiento. Nunca levante una carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento debido a las posibles lesiones a nivel de la columna, y también aproveche las características y los pesos de cada objeto, ¿sí? Cuando se vaya a levantar, debe doblar las caderas y rodillas para recoger la carga. Lo principal, debe mantener la espalda recta y luego apoyar la carga hacia usted. De preferencia siempre mantenga los brazos pegados al cuerpo y los más tensos posibles. Y si en la mayor medida de lo posible la carga es demasiado pesada, de preferencia que sea movilizada con ayuda de un columna, ya que es la estructura que más se ve afectada en estos casos. Nunca gire el cuerpo mientras sostiene una carga pesada. No hay cosa que lesione más que justamente levantar demasiado peso. Únicamente con una posición de una columna podrá usted levantar adecuadamente la carga. Y ojo, que una mala postura puede justamente lesionarle. Medidas adicionales como el uso de protección personal, guantes, protectores lumbares, zapatillas, cascos o los EPP que a usted le faciliten. Muchos factores que influyen, entre ellos principalmente está establecido que una alimentación balanceada y rica en nutrientes deba sobre todo a brindar la energía necesaria para realizar sus actividades, así como que usted fortalezca sus estructuras ósea, muscular, a través de actividad física que son 150 minutos al día. Recuerde la ingesta de agua, procure evitar saltarse las comidas, prepare almuerzos y meriendas saludables. También es muy importante para que usted pueda recuperarse completamente. Son 7 horas al día, por lo menos debe planificar descansos de 10 a 15 minutos en periodos de alta concentración para estirarse, caminar, despejarse totalmente. Esto va a ayudar a la fatiga mental y a evitar que le duela los músculos. De mismo modo, antes de iniciar sus labores, verifique cómo está su puesto de trabajo. Evite mantener la misma postura durante mucho tiempo. Realice pausas activas frecuentes. Disponga del material de trabajo de la forma que se le sea más cómoda. Verifique equipos de protección personal que no estén caducados o rotos. Y recuerde que si además de todos los consejos que hemos dado, usted mantiene una alimentación sana, camina todos los días, actividad física, evita el sedentarismo, pues va a mejorar conseguir su salud, vamos a evitar que se enferme y sobre todo el ausentismo laboral. Vamos a seguir con otros temas de interés. Hasta luego.